Buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Como cristianos, estamos acostumbrados a conversar diariamente con Dios, leyendo su palabra y escuchándola, expresarle día a día nuestros más íntimos pensamientos y pidiéndole día a día que su gracia no nos abandone. Sin embargo, como extranjeros y advenedizos estamos en este mundo, y este mundo es terreno de Satanás. Sí, él es el príncipe de este mundo, el príncipe de este sistema, el mentalizador de este sistema. Y este sistema está ideado por Satanás para frenar a la iglesia y hacer resbalar o caer a los cristianos. Porque lo principal de la iglesia y de todo cristiano es traer almas a los pies de Cristo, dar testimonio del Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, cuando esos dardos que envía Satanás nos hacen daño, es cuando podemos resbalar y caer en el pecado. Y es el pecado que nos asedia, el que luego no queremos reconocer e impide que seamos de buen testimonio e impide que traigamos almas a los pies del Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad. Padre, queremos en esta mañana pedirte que el poder del Espíritu Santo, el poder de tu palabra, sea hablando a nuestros corazones, y que el objetivo por el cual nos envías tu palabra sea claro a nuestras vidas. Sí, Señor, quita todo estorbo, toda distracción, toda molestia que el enemigo quiere interponer para estorbarnos. Sí, Padre, y que, Señor amado, si quieres exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos, que sea tu palabra, Señor, y no la palabra de hombre, porque es tu palabra la que queremos escuchar. Padre, queremos interceder por todos nuestros hermanos que están pasando angustias, necesidades, tribulaciones, enfermedades. Padre Santo, tu mano de gracia, tu mano piadosa sea con ellos, fortaleciéndolos, animándoles, proveyéndoles, Señor, y sanándolos. Sí, Señor, por la sobreabundancia de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Padre, tócalos, Señor, y bendícelos. Padre amado, también intercedemos por nuestros gobernantes, por el caballero presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, toda persona puesta en autoridad o en eminencia. Pedimos, Señor, que el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo llegue a ellos, para que en y de verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Padre Santo, que todo en esta predicación, en este culto, sea para la honra y gloria de tu santo nombre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, la vida de Saúl tiene matices de gran enseñanza para los hijos de Dios.
Hasta hoy se debate si Saúl fue o no creyente, si Saúl perdió o no la salvación. Hay ese debate. Personalmente creo que no. Pero Saúl, una vez que él abandonó la obediencia a Dios, perdió mucho. Y vamos a ver algunos de esos matices en esta mañana. Vamos a iniciar con primer libro de Samuel, capítulo 15. Reconozcamos aquí algo, ¿no? Dios había permitido que este pueblo, el pueblo de Dios, le dijera: ya no queremos teocracia, ya no queremos que gobiernes por profetas o por jueces, no queremos. Queremos un rey como tienen los otros pueblos, como tienen las otras naciones, queremos un rey. Y Dios le dio a Saúl. Saúl era el hombre más alto de su nación. Ese era Saúl, un hombre prominente en cuanto a su altura física. Pero Saúl, ¿no?, cuando fue llamado por Dios, tuvo algunas dudas, pero el Señor le mostró que Él estaba con él, que Dios estaba con Saúl. Saúl lo supo y tuvo algunas victorias grandiosas. Sin embargo, cuando Saúl tiene que enfrentar a un pueblo enemigo de Dios, realmente enemigo de Dios, Dios le da órdenes específicas de lo que tenía que hacer. Veamos lo que ocurre. Primer libro de Samuel, capítulo 15, desde el verso 1 leo. Después Samuel, el profeta, dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Los amalecitas no dejaron entrar por sus terrenos al pueblo de Israel. Israel tuvo que dar vueltas y demorarse días cuando solamente eran horas atravesando el terreno de los amalecitas. Sí, si Dios no olvida eso, cuando se mete con los hijos de Dios, Dios no olvida quién fue el que se metió. Sigo leyendo, verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. La orden era directa. Saúl la entendió perfectamente. Convoca al pueblo. Hombres de guerra que ya sabían lo que era batalla. Sin embargo, con los mandamientos específicos que el Señor le dio a Saúl por medio del profeta Samuel, veamos lo que ocurre. Sigamos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. O mejor dicho, desde el 18. Tomemos la idea completa. Y Jehová te envió, porque Saúl piensa, ¿no?, toma a los amalecitas, hace lo que le da la gana, desobedece a Dios. Y Saúl piensa que él ha obedecido, que él le ha hecho un favor a Dios. Eso es lo que Saúl piensa.
Y Dios le dice a Samuel, al profeta Samuel, confronta a Saúl por lo que ha hecho, confróntalo. Y bueno, viene el profeta Samuel y confronta a Saúl. Veamos aquí, capítulo 15 del primer libro de Samuel. Leo desde el verso 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Todo. ¿No? Verso 19. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Saúl se ve confrontado. Y Saúl se sorprende, ¿no? Se sorprende. Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y vean, verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Hermanos, Saúl se ve confrontado, pero él no está dispuesto a reconocer su pecado, a reconocer su desobediencia. No está dispuesto a eso. Dice, bueno, hice todo lo que debía. Todo lo que debía hice. Pero sí, el pueblo tomó el botín. ¿No? Ay, hermano. Verso 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Miren la manera como Saúl pierde el reinado. No fue simplemente, hermanos míos, porque desobedeció a la voz del Señor, sino la manera como responde a las palabras de el profeta Samuel. Se vio confrontado, pero Saúl dio evasivas. Yo no he hecho nada malo. Es el pueblo que lo tomó. La orden era a Saúl. No, yo no he pecado. No he hecho nada malo. Allá el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo fue el que tomó las vacas y todo eso, ¿no? Yo no. Saúl no estuvo dispuesto para nada, hermanos en la fe, a reconocer su pecado. Y eso es lo lamentable de Saúl. De ahí en adelante, la vida de Saúl, la cual había sido, ¿no?, de amor en el Señor, Dios estaba con él, Dios había bendecido a Saúl, ¿no?, cambió. La vida de Saúl cambió porque no reconoció su pecado, no lo reconoció. De ahí en adelante, Saúl, cuando el profeta le dice que perderás tu reino, se volvió un hombre con una paranoia, andaba paranoico en todo. Estaban conversando y Saúl pensaban que eran él, que querían hacerle daño, que todos querían hacerle daño. Veía fantasmas por todos lados. Saúl se volvió paranoico. Porque, hermanos en la fe, no fue Dios que abandonó a Saúl, fue Saúl que abandonó a Dios.
por su obstinación de creer que él le había hecho un favor a Dios. Él era el rey y él, si daba la orden, el pueblo no tomaba nada, pero él quería, ya obedecía a Dios. Hay que contentar también al pueblo, hay que tener contento a la nación, hay que tener contentos, que estén contentos, porque la nación fue la que pidió rey y ahora yo soy su rey. Quiero mantenerlos contentos. Saúl eligió la desobediencia a Dios por contentar al pueblo. Y después, en la confrontación, es el pueblo, Señor, yo no, es el pueblo. Saúl, como tuvo esa intranquilidad, ya no tenía paz. Él quería escuchar música y una música buena. ¿Y qué ocurre? Así llegó David a la vida de Saúl. David sabía tocar el arpa. Recordemos que también se habla de David como el dulce cantor de Israel. Nos habla de tocar el arpa, pero David también cantaba. Y Saúl hizo venir a David. Y David tocaba y se tranquilizaba Saúl. David tocaba y se tranquilizaba Saúl. Y hermanos en la fe, eso ocurre mucho hoy en día. Cristianos que están viviendo en pecado, haciendo pecado, y se tranquilizan escuchando música. La música los tranquiliza. Pero hermanos en la fe, la música no da la paz, no da la tranquilidad que solo Cristo da. Miren, capítulo 16 del primer libro de Samuel, del verso 19, leo. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El espíritu malo se apartaba de él. Hay mucho debate en cuanto si era un demonio o el espíritu malo. Bueno, hermanos en la fe, miren, cuando un cristiano peca, cuando un creyente peca, pierde la tranquilidad, pierde la paz, pierde la comunión con Dios. Sí, pierde todo eso. Y no se siente tranquilo, ¿no? O tranquila. Busca hacer algo, busca alguna cosa que le haga olvidar de su pecado. En este caso, Saúl escuchaba música, tanto que Saúl decía, amaba a David, pero la intranquilidad que tenía permanente solamente con la música, él se tranquilizaba. Cuando paraba la música, volvía a acordarse de su pecado y de que no estaba en comunión con el Señor. Hermanos en la fe, un cristiano que se aparta del Señor jamás tiene tranquilidad. Un cristiano que ama, ¿no?, a un esposo que ama a otra mujer, o una esposa que ama a otro hombre que no es suyo, ¿qué paz puede tener? Ninguna paz, ninguna tranquilidad. Y ese espíritu malo atormentaba a Saúl, que no se sentía tranquilo, sentía que algo lo estorbaba, no podía hablar con Dios. Saúl llegó inclusive a consultar a una bruja, a una adivina, por lo mal que estaba haberse apartado de Dios. Y es más, hermanos en la fe, hay creyentes que al perder la comunión con Dios
buscan astrólogos, ¿no? Buscan, ¿y qué signo eres tú? Aries, Sagitario, Libra, Escorpión. Por eso es que me está pasando esto. Consultan eso. Sí, lo consultan, porque han perdido la comunión con el Señor. Y eso fue Saúl. Hermano, Saúl perdió todo. Murió con su hijo Jonatán, en el campo de batalla. Él antes de eso quiso inclusive matar a David y matar a su propio hijo, porque la intranquilidad que sentía este hombre era tremenda. Era tremenda. Algunos estudiantes de la Biblia siguen debatiendo en cuanto a la diferencia entre Saúl y David. ¿Quién cometió pecados más fuertes, más horrendos? ¿Saúl o David? Sí. Hace un tiempo leí un libro que manifestaba, pero si David pecó peor que Saúl. Sí, es cierto. Pero cuando David se vio confrontado, ¿qué sucedió? Saúl aceptó su culpa. Tú eres ese hombre, le dijo Natán. Tú eres ese hombre. Y David lo aceptó. En cambio, Saúl insistió. Es lo mismo que hacen los cristianos hoy en día. No me juzgues. No juzgues. Mis hermanos en la fe, lo grandioso de tener amigos en el día de hoy, pero amigos cristianos en verdad, es que el amigo, el verdadero amigo cristiano, te dice: hermano, no vayas por ahí. Hermana, no vayas por ahí. Pero hoy en día, ¿qué es lo que sucede? No me juzgues. No me juzgues. Y era la posición de Saúl. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Se mantenía en eso. He obedecido la voz de Jehová. Fue el pueblo. No me juzgues, Samuel. No me juzgues. Y hermanos en la fe, yo estoy predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae profecía, pero también juicio. Trae amor, pero también juicio. Trae consolación, pero también juicio. Es la palabra de Dios la que juzga, no somos nosotros. Nosotros predicamos y enseñamos la palabra, pero es la palabra de Dios. Pero si un hermano o una hermana ve que nos estamos desviando del camino del Señor, debemos prestar atención cuando ese amigo y esa amiga. No me refiero a los hermanos Licky Paper. Los hermanos Licky Paper son los que están en la iglesia, ¿no?, tratando de hallar fallas en los demás. O como decimos muchas veces, tratando de ver el negrito en el arroz en los demás. Y andan y se sienten bien, hasta se sienten contentos cuando ven la falla en el hermano, la falla en la hermana. Se ven contentos con eso. Alegría, ¿no? Sienten que ellos son superiores. No me refiero a ellos. Me refiero al amigo, a la amiga que busca en el Señor ayudar y sacar del hoyo a su hermano, a su hermana. Samuel quiso hacer eso con Saúl, pero Saúl no se lo permitió. Antes bien he obedecido a la voz de Jehová. David no, mis hermanos. Esa es la diferencia. Y cuando vemos el contraste en cuanto a la reacción de David y Saúl, David se quebranta, es confrontado con el pecado y él busca al Señor. No buscó brujas, no buscó decir que no lo juzguen, él buscó al Señor. Sí, veamos, ¿no? Veamos aquí, Salmo 32. Sí. Leo aquí desde el verso 1. La reacción de David cuando fue confrontado es muy distinta a la reacción de Saúl.
Desde el verso 1 leo el Salmo 32. Dice el Señor en su palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso lo decía David luego de su confrontación. Bienaventurado aquel hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hermanos, eso David nos está dando testimonio de lo que ocurrió con él. Que el Señor lo perdonó, el Señor lo limpió, el Señor lo restauró. Pero sigamos leyendo. Verso 3. Mientras callé, es decir, mientras guardó su pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Miren, es una experiencia parecida a la de Saúl, cuando sentía que un espíritu malo se apoderaba de Saúl y debía escuchar música. Bueno, David tiene una experiencia parecida. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que en todo daba gloria a Dios, pero de repente se apagó y se enfermó. Andaba enfermo. Y la angustia que produce el abandonar al Señor, el abandonar la comunión con el Señor. Y David de eso queda testimonio: mientras callé se envejecieron mis huesos. Mi verdor, un hombre fuerte, vigoroso, de espíritu y de cuerpo, se enfermaba. Y eso pasó con David. Dice verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Al contrario de Saúl, no lo hizo. Se mantuvo obstinado, no lo hizo. Pero David dice aquí: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Al contrario de Saúl, dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sí, hermanos, en la fe, cuando caemos, cuando resbalamos, no importa el tamaño del pecado. Si es un pecado chiquito, no tengo por qué pedirle perdón al Señor. Fue una mentirilla blanca, no tengo por qué ir a pedirle perdón al Señor. Mis hermanos, usted deja la puerta un poquito, pero poquito abierta, y por ahí entra todo el humo. Sí, no importa el tamaño del pecado, porque algunos piensan que los pecados que hay que confesar son asesinato, ladrón, asesino, adúltero, que esos son los pecados que hay que confesar. No, hermanos, aún esos pecaditos pequeños que nosotros decimos: bueno, eso no hay necesidad de conversar. Todo eso debemos confesar delante de Dios. Es más, mis hermanos, es más, antes de dormir, cada día debemos ponernos a cuentas con Dios por lo que ha sucedido en ese día. Confesar al Señor: Señor, tuve esta discusión con este hermano, con este hombre, con este compañero, con esta mujer, tuve esto, Señor, perdóname. O sea, confesar al Señor diariamente y acostarnos en limpieza. Y si el Señor viene mientras dormimos, contentos. Así es, hermano, ¿no? Y es lo que David nos enseña. Porque el verso 6 del Salmo 32, David dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado.
ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Qué hermosa confesión de David. Debido a lo que él pasó, a lo que él vivió, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Cuál es el tiempo que puede ser hallado? El momento del arrepentimiento y de pedirle perdón a Dios. Hermano, hermana, no hay un solo pecado que sea más grande que la gracia de Dios. No hay un solo pecado que sea más grande que la misericordia de Dios. No hay un solo pecado que sea más grande que el amor de Dios. No hay un solo pecado. Por tanto, no piense, no, Dios no me va a perdonar esto, Dios no me lo va a perdonar. No piense en eso. El enemigo quiere que usted piense así. David había adulterado y había matado. Y de la manera como mató es increíble, insensible. Mató a un hombre que le quería ser fiel como rey. Él era el rey y este hombre era su súbdito, un soldado fiel a David, y lo mató. Un abominable pecado. Sin embargo, David se arrepintió y Dios lo perdonó. Por eso él lo dice, ¿no? Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Y el tiempo de ser hallado, hermanos, es en el momento en que nos arrepentimos de nuestro pecado. Dense cuenta, hermanos, que siempre habla de confesar nuestros pecados a Dios, al Señor, porque es Él el que nos limpia. Es Él, no el hombre. Y el Salmo 51 nos habla más del arrepentimiento de David. Desde el verso 6 del Salmo 51, otro salmo, ¿no?, en que manifiesta cómo vivió y lo que le pidió a Dios para que lo restaurara. Salmo 51, desde el verso 6, leo: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David, reconociendo su pecado, había perdido la comunión con Dios. Es decir, había perdido el gozo del Señor. Lo había perdido. Pero, hermanos, ¿no?, dice: esconde tu rostro de mis pecados. O sea, David realmente se arrepintió delante de Dios. Mis hermanos, si hay alguien que está escuchando y se ha apartado del Señor, anda fuera de los caminos de Dios, no quiere asistir a la iglesia, por la razón que sea, es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de hacerlo. Específicamente, no sabemos qué tiempo entre el pecado de David y la confrontación de Natán. No sabemos qué tiempo había, pero hubo un tiempo. No deje pasar más tiempo. Dios lo ama. Dios la ama. Y es tiempo de que usted recobre la comunión con Él. Sí,
Porque es hermoso lo que David le pide aquí al Señor en el verso 10 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, renueva un nuevo espíritu, Señor. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de ser tu hijo. Vuélveme el gozo de ser tu hija. Vuélveme el gozo, Señor, de saber que me has perdonado, me has limpiado para siempre, Señor. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más? Si el Señor nos confronta con nuestro pecado, no seamos como Saúl, obstinados en decir, yo no. Y si una hermana o un hermano, quien nos ama, viene y nos habla, nos dice, mira, hermano, agradezcamos que esa hermana, ese hermano, quieren ayudarnos, quieren bendecirnos, quieren restaurarnos. Y puede ser que esa persona, Dios sea utilizándola como instrumento para nosotros. Sí, no se mantenga y no me juzgues. ¿Quién eres tú para juzgar? Porque ese no es el camino. Ese no es el camino, mis hermanos. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque el verso 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué? ¿O para qué? Quiere el Señor restaurarnos, que volvamos a casa. ¿Por qué? ¿Para qué? Verso 13, David lo dice claramente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mientras David guardaba su pecado, David no era ninguna guía para los que no conocían al Señor, ninguna guía para los impíos. Y le dice, Señor, perdóname, límpiame para, Señor, volver a predicar, a hablar a los pecadores para que se vuelvan a sus caminos. Sí, Señor, para que otros te conozcan. Restaura mi vida, Señor, para que otros te conozcan, para que yo vuelva a hablar a otros, a hablarle de ti, Señor amado. Y repito el versículo, mis hermanos. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Eso que David pide perdón, pide restauración, pide que el Espíritu Santo vuelva a él con el gozo de ser salvos. ¿Para qué quería David eso? Para enseñar a los pecadores. Sí, para enseñar a los pecadores el camino de Dios y se conviertan a él. Eso es, hermanos míos, lo que David le pedía al Señor. Si Saúl hubiese tenido la misma actitud que David, el Señor lo restauraría. Lo hubiera restaurado, mis hermanos. Lo hubiera restaurado. Pero no. Saúl se mantuvo duro en su pecado. Duro en su pecado. Y fue de un pecado tras otro. Y cada vez fue más grande, más grande, más grande. Y perdió la comunión con Dios. Si antes he obedecido la voz de Jehová, antes he dado mis diezmos, he dado mi ofrenda, ahí estoy en la comisión estoy en esta comisión, ¿qué más quiere el Señor? Pero no, como pecado de obstinación y de adivinación, hermanos, es el que se mantiene firme en su pecado y no quiere reconocerlo delante del Señor. Mis hermanos, no es el mejor camino mantenernos allí y andar diciendo, no me juzgues, tú quién eres para juzgarme. No. Benditos sean los amigos, benditos sean los hermanos que buscan ayudar y restaurar a sus otros hermanos.
Sí. No porque sean mejores que ellos. No, hermanos, no porque somos mejores que ellos, no, porque nosotros también podemos en cualquier momento, Dios nos guarde, de estar en la posición de ellos. Esa es la iglesia. Esa debe ser la iglesia. Curando nuestras heridas, advirtiéndonos de que no caigamos en algún hueco unos a otros. Ese es el amor de Cristo en la iglesia. Así debe ser. No aquel que viene a señalar un pecado para sentirse mejor que el que ha caído en pecado, para sentir que él o ella son más que aquel que ha pecado. O sea, no, esos no. Esos inclusive yo dudo que sean cristianos. Esos que señalan el pecado para solayarse, sentirse bien, andar señalando el pecado. No, mis hermanos. Restaurar es lo que el Señor nos manda. Vosotros que sois espirituales. Miren, en la carta a los Gálatas, el capítulo 6 de la carta a los Gálatas, quiero leerles, hermanos, del verso 1. Gálatas 6, desde el verso 1. Nos dice así la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y vean, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree que es mejor que los otros, porque dicen, yo no tengo ese pecado. Tiene el pecado de Satanás, por hermano. El pecado del orgullo, el de creer que es mejor que los demás. Tiene el pecado de Satanás. Así es. Pablo dice claramente, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pero el Señor nos manda en su palabra. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, en amor. Así que, mis hermanos, benditos sean los hermanos en Cristo, los cristianos que buscan ayudar, a restaurar, a levantar a los demás. Benditos sean los hermanos. Esos son los instrumentos de Dios en la iglesia. Pero, mis hermanos, tenemos la opción: o reaccionar como Saúl, o reaccionar como David. En Saúl, hermanos míos, desenfreno, intranquilidad, sufrimiento. En David, restauración y amor por el resto y hasta el último de sus días. Porque la Biblia dice que David murió en buena vejez y Saúl murió atravesado, para muchos, con su propia espada. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Y seamos realmente de bendición y no de tropiezo para nadie. Que el Señor nos restaure completamente, día a día, en el amor de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese amor que nos bendice, que nos fortalece cada día. Padre, ayúdanos a darnos cuenta cada día de aquel pecado que sin darnos cuenta se introduce con la puerta un poquito abierta, pero se mete, Señor. Y, Señor, que aprendamos cada día, al terminar el día, a confesar nuestros pecados y que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Padre. Gracias. Ayúdanos a ser como David. Sí, amado Dios, temerosos y conscientes
de que estamos aquí para hablar y enseñar a los que aún no te conocen, para que se conviertan a ti, nuestro Dios amado, para que se conviertan a ti. Porque para eso está la iglesia, para eso estamos los cristianos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el que pronto regresa por nosotros, te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.